¿Está ahí compartiendo bien? Marta, ¿vas bien? ¿Se ve? Sí, sí, se ve perfectamente. Bien, muy bien. Bueno, pues primero de todo, buenas noches. Buenas noches a todas. No sé si a todos también. Yo aquí veo mujeres, pero alguno habrá por ahí escondido también. Nada, un placer estar aquí hoy. Gracias a vosotros por estar a estas horas, acabando el día. Sé que es un esfuerzo, así que vamos a ver si lo disfrutamos. Y vamos a hablar de la microbiota, un tema que me apasiona, que con Marta ya hemos hecho, bueno, aparte de algún directo, ya llevamos un tiempo haciendo algún webinar. Están colgados en el canal, ¿no?, de YouTube de Fisionat. Y hasta el día de hoy pues hemos ido hablando de lo que es la microbiota y el impacto que tiene o la relación que tiene con el cerebro, ¿no? Ese eje de la microbiota y el cerebro, ¿vale? Hoy vamos a profundizar un poco más, ya que es un tema que nos interesa mucho a los dos, el tema de la salud en los más pequeños, a pesar de que el TDA ya lo sabemos que no es exclusivamente de niños, ¿no? Pero es un trastorno pues, que afecta principalmente a ellos, así que vamos al lío y voy a presentar a ver qué novedades, qué podemos decir de la microbiota y de estos microorganismos que todos y todas conocéis, ¿no?, respecto al trastorno del déficit de atención. ¿Vale? Para contextualizar un poco la charla, esto resume un poco lo que hemos visto en los anteriores webinars, donde lo que veíamos era pues cómo esta relación, este eje intestino-cerebro, ¿no?, este brain-gut axis, ¿no?, tan conocido por todos ya, pues cómo cuando un intestino tiene salud y tenemos un intestino funcional, lo que vemos es que no solo la microbiota está bien, no solo los marcadores del sistema inmunitario locales están bien, los mediadores, las citoquinas que se liberan, sino que también genera una conducta, una capacidad cognitiva, una percepción del dolor de manera óptima. Incluso las emociones, ¿no?, que las emociones al final no dejan de ser neuroquímica, ¿no? Así que imaginaros, ¿no?, pues el impacto que puede tener un intestino, una microbiota que no esté bien, que haya una infección, una disbiosis, un sobrecrecimiento bacteriano, parasitosis, es igual, cualquier tipo de alteración con su permeabilidad asociada puede generar pues, esta disbiosis intestinal, va a generar metabolitos inflamatorios, citoquinas inflamatorias, una señalización por parte del sistema inmunitario de inflamación, pudiendo generar pues, alteraciones en la conducta, en las emociones, el estado de ánimo, ¿sí?, en la percepción del dolor. Sabemos que cuando el intestino no está bien aumenta la señal nociceptiva, así que incluso en el dolor nos va a afectar, ¿vale? Pues un poco este es lo que habíamos visto hasta el día de hoy. Y siempre que hablamos de microbiota, a mí me encanta esta frase, no me canso de ponerla, ¿no?, porque realmente John F. Cryan, ¿no?, que es uno de los padres del término de psicobióticos y que luego hablaremos, ¿no?, en su libro tiene publicada esta frase y me encantó, me la hice mía, aunque la hago referencia, ¿no?, pero dice así: si los microbios controlan el cerebro, entonces significa que lo controlan todo, ¿no? De hecho, si ya partimos de la base de que hay más microbios que células, ¿no?, en el cuerpo, pues si encima vemos esta clara influencia que tienen sobre nuestra capacidad cognitiva, nuestra capacidad de atención, nuestra percepción de dolor o sobre nuestras emociones, imaginaros, ¿no?, son más y encima controlan el cerebro. O sea, ¿nosotros qué somos?, ¿no? Somos como un caballo de Troya y poco más, ¿no? Bueno, no sé si es así, pero bueno, sí, para que tengamos en cuenta, ¿no? Esta imagen me gusta, esta infografía, porque resume un poco pues, factores que pueden ir afectando a nuestra salud, porque afectan a nuestro cerebro, afectan al sistema nervioso central, o uno afecta al otro, da igual un poco, la dirección es bidireccional, pero vamos a ver cómo el descanso es básico, cómo la alimentación va a jugar un papel clave en la regulación de la microbiota, cómo la actividad física,
diferentes contaminantes o medicamentos, ¿no? Todo esto va a afectar, ¿no? Y va a generar una respuesta por parte de nuestro sistema nervioso central, condicionando nuestra conducta, condicionando nuestro comportamiento, tanto pues, a nivel social como en la búsqueda de recompensas no naturales, ¿no? Como en la conducta pues, alimentaria también, ¿no? En trastornos de alimentación, dificultades de memoria o aprendizaje o diferentes enfermedades mentales y neuronales, ¿no? De hecho, hoy en día está muy publicado pues, todas las referencias que hay en cuanto a enfermedades neurológicas, neurodegenerativas y esa influencia por parte de nuestra microbiota, ¿no? Venga, la charla de hoy siempre me gusta hacer un poco de índice porque así creo que todos vamos más ordenados y sobre todo a estas horas ayuda a ir situándonos, ¿vale? Vamos a tocar pues, conceptos básicos de TDA, vamos a ver el neurodesarrollo, cuándo se produce y qué influencia tiene la microbiota. Vamos a ver este eje de brain-gataxis y la microbiota, vamos a ver el intestino permeable, el cerebro permeable, la ventana de oportunidad, un término que veremos qué significa, la relación entre la microbiota y el TDA específicamente, qué publicaciones qué tenemos en la actualidad y posibles intervenciones. Vamos a ver. Lo primero de todo, pues supongo que si estáis aquí ya es porque esta idea la tenemos todos y todas claro, ¿no? El TDA es algo más que un déficit de ciertos neurotransmisores, ¿no? Que los neurotransmisores van a jugar un papel clave vamos, a nadie se le escapa, ¿no? Pero quizá sería más adecuado, ¿no? Decir pues, que uno de los factores que pueden influir es un desajuste, ¿no? O un mal funcionamiento pues, en los mismos, ¿no? En los neurotransmisores, ¿vale? Los criterios diagnósticos, según el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales, ¿vale? Pues se basan en criterios en el relato pues, de padres, profesores, ¿no? En diferentes test psicológicos conductuales y las presentaciones del trastorno de déficit de atención, pues ya conocéis, puede haber predominancia a la hiperactividad o predominancia a la falta de atención o una presentación combinada, ¿no? Respecto a la etiología no está tan clara. Sí que sabemos y hay evidencia al respecto, pues cómo influye la expresión de diferentes genes, ¿no? Entonces, el factor genético está, la hereditariedad también, aunque no es muy elevada. Y a partir de ahí, pues, ¿qué factores influyen? Pues muchos. Aquí vamos a hablar sobre todo de factores epigenéticos. Tenemos los genes y tenemos lo que envuelve a los genes, nuestro estilo de vida, nuestro entorno, y vamos a ver pues, qué factores son los más influyentes en el desarrollo del trastorno de déficit de atención. La etiología, como decía, es compleja y, bueno, más allá de la parte genética, mirar en este estudio, en 2018, donde la microbiota ya sale por aquí, ¿no? Donde sugiere que la microbiota intestinal y la dieta desempeñan un papel importante en el desarrollo y la gravedad o la intensidad de los síntomas en diferentes trastornos mentales. Hay mucha publicación respecto al espectro autista y alguna publicación ya respecto a el trastorno del déficit de atención, ¿vale? Vamos a ir viendo. Los factores epigenéticos que pueden influir, pues diferentes tóxicos como el consumo del tabaco durante el embarazo. Nunca me pareció, realmente era algo que me chirriaba un poco, nunca me pareció un buen consejo cuando se le recomendaba a la madre no dejar el tabaco por si tenía ansiedad. La verdad que era algo que ya me olía bastante mal. Bueno, el consumo de tabaco durante el embarazo es un factor de riesgo, el bajo peso al nacer, la prematuridad, el parto por cesárea, traumas o sucesos vividos en la infancia o incluso durante el embarazo por parte de la madre. Diferentes tóxicos, bueno, aquí he puesto antibióticos como medicamentos, pero tóxicos también, pues xenobióticos principalmente,
cada año van saliendo nuevos tóxicos que vamos liberando al medio ambiente, tóxicos algunos de ellos que tenemos dificultad o incapacidad para eliminar de nuestro organismo, que se van bioacumulando, que realmente si salen y se permite su uso, pues será porque no hay un peligro en cuanto a la toxicidad de uno en particular hasta en cantidades que se usan, pero nadie nos dice cómo va a ser la sinergia con todo lo que ya existe y con el acúmulo a años vista, ¿no?, de estos tóxicos. Sabemos que a nivel placentario pueden pasar diferentes sustancias tóxicas y pueden afectar, y también sabemos, y esto está publicado en diferentes artículos, como neonatos ya tienen presencia de metales pesados, ¿no?, o diferentes tóxicos, ¿no? O sea que realmente hay un traspaso materno-fetal, ¿no? También va a afectar el estrés materno en el embarazo y la salud de la madre durante el primer mes, sobre todo también en el parto, ¿no?, si hay infecciones o no, la microbiota vaginal, todo esto hablaremos un poco con más detalle. El abordaje clásico pues actual se basa principalmente pues, en el abordaje farmacológico y psicoterapéutico, ¿no? Realmente lo que vemos respecto a este tipo de abordaje, pues que aproximadamente entre el 20 y el 35% de los sujetos parecen que tienen una respuesta inadecuada al tratamiento farmacológico. Su eficacia a largo plazo es cuestionable. Hay estudios que hablan que alrededor del 40% de niños con trastorno de déficit de atención medicados en edad adulta sigue el trastorno. Lo que os decía antes, no es exclusivo. En edad adulta la diferencia está principalmente en cómo se lleva, ¿no?, cómo se lleva esta hiperactividad, pero sobre todo el condicionante, ¿no?, el déficit de atención ahí, esta capacidad cognitiva sigue, y lógicamente un adulto desde una parte más conductual, cognitiva, racional, pues puede llevar mejor el trastorno, ¿no?, pero también existe. Respecto al abordaje, habría que plantear que si la etiología es multifactorial, porque es lo que acabamos viendo, quizá el abordaje, ¿no?, cuanto más multidisciplinar sea, más probabilidades de mejoría, ¿no?, de éxito en esa persona vamos a tener, ¿no? Entonces, bueno, algo al menos a reflexionar. Vale, vamos con la microbiota. ¿Cuándo se fabrica? ¿Cuándo se va fabricando fabricando, qué feo este término, ¿no? Pero ¿cuándo se va desarrollando el sistema nervioso central, incluso el sistema inmunitario? ¿Cómo va a la par de la mano de la microbiota? ¿Vale? Hablemos primero simplemente dos detalles de la microbiota. Está formada por bacterias, virus, arqueas, parásitos, hongos, protozoos, ¿vale? Forman parte en nuestras mucosas. La mucosa más importante, y vamos a darle mucha importancia a la microbiota, lógicamente intestinal, porque representa ese 95% aproximadamente, ¿no?, de la microbiota. Este detalle es el más impactante y el que más nos hace pensar en la gran utilidad a nivel terapéutico y de intervención. Debemos pensar que tenemos unas 150 veces más de carga genética de microorganismos que humanas. Si tenemos aproximadamente 20.000 genes humanos, pues estamos hablando de casi unos 3 millones de genes microbianos, ¿no? Ese microbioma es el genoma, la carga genética de la microbiota, ¿no? Entonces, claro, aquí la gracia está en que el genoma humano no lo vamos a poder modificar. Yo no puedo cambiar los genes de una persona. Puedo cambiar la facilidad de expresión o no con la epigenética, pero los genes no se pueden cambiar. Pero en cambio, sí que podemos cambiar el microbioma. Realmente podemos modificar con diferentes intervenciones la microbiota y obtener así resultados diferentes. Sabemos, fijaros, hay más de 10.000 especies diferentes que codifican diferentes enzimas que realizan múltiples funciones a nivel de nuestro metabolismo, y que lógicamente vamos a tener ahí un importante
una importante diana de intervención en estos casos, ¿no? ¿Vale? Vemos que tenemos pues, más microorganismos que células, ¿no? Y bueno, que más o menos todos estos detalles seguro que lo conocéis. El ambiente que rodea al parto, desde el embarazo, cómo fue, la salud de la madre, el estrés, la edad gestacional, un poco resumido lo que hemos visto antes. La primera ingesta, o sea, si hay alimentación, si hay lactancia materna, perdón, o lactancia artificial, el tipo de parto, dónde fue el parto, si hubo hospitalización, si tomó medicación, ¿vale? El ambiente, si es rural o de ciudad, todo esto son factores que influirán en la composición de la microbiota del niño. ¿Vale? Según la época, si es la etapa fetal, el nacimiento o los primeros años, los primeros meses, incluso los primeros años, hasta los 3 años, vemos cómo la composición microbiana va cambiando. Y fijaros en este detalle, ya hablamos en la etapa fetal. Sí, en la etapa fetal actualmente ya sabemos que hay un traspaso de la microbiota de la madre, al feto. Ya sabemos que ahí a través del líquido amniótico hay un traspaso, una información y bueno, esto es algo que en su momento se dudaba, no se sabía si las pruebas que se veían, que se encontraban pues, en el meconio, pues, microorganismos o en las placentas, no se sabía si era por contaminación o es que realmente sí que había un microbioma fetal. Actualmente parece que está bastante aceptada la hipótesis de que hay microorganismos y traspaso ya en etapa fetal, incluso pues, en autopsias de fetos humanos se han visto pues, microorganismos y que existe una gran variabilidad, ¿no? Interindividual, ¿no? En función de la salud de la madre. O sea que, ¿vale? Yo lo digo porque vamos a ver cómo la programación del sistema nervioso tiene que ver con la microbiota. Y la microbiota no empieza a los primeros meses, ya estamos en una etapa fetal con posibilidades de modificación. ¿Sí? Y para los más escépticos o las más escépticas que no crean o todavía no acaban de ver claro que esto sea así, que en el feto haya un traspaso de microorganismos, esta frase también nos puede servir. Y es que independientemente de que haya ese traspaso de bacterias, tenemos claro que hay un ambiente desde la microbiota de la madre inducido por el sistema inmunitario y un paso de sustancias bacterianas como lipopolisacáridos, estos LPS, o peptidoglicanos de bacterias, que eso está influyendo, está en contacto directo con el líquido fetal, líquido amniótico, perdón, y está ahí en contacto directo con el feto, ¿no? Entonces sí que vamos programando el sistema nervioso a través de bacterias, ya sean propias del feto o ya sean de la información que va transmitiendo la misma microbiota de la madre. Y lo que dice en este paper es que las últimas investigaciones pues ya revelan cómo la microbiota intestinal juega un papel clave en procesos neurogenerativos, en la formación del sistema nervioso central, ¿no? Procesos como la formación de la barrera hematoencefálica, la mielinización, la neurogénesis, la maduración de la microglía, ¿sí? Y modula diferentes aspectos del comportamiento. También sabemos, otro factor, lo hemos visto, el tipo de lactancia de fórmula o materna, pues sabemos que el intestino, la microbiota del bebé, va a depender, pues si ha tomado leche materna, fijaros, las bacterias vienen, sí, de la piel de la mamá, pero también a través de esta circulación, de esta vía enteromamaria, hay traspaso de bacterias de la mamá hacia esta circulación linfática, ¿vale? Llegando a la leche. O sea, la leche, más allá de nutrientes, más allá de células del sistema inmunitario, de inmunoglobulinas y de diferentes nutrientes, lo que va a tener también y va a transportar y va a traspasar son bacterias de la microbiota de la madre. Entonces, cuando unos padres me preguntan ¿qué le puede pasar? ¿Qué le puedo hacer a mi hijo o a mi hija, al bebé,
que está amamantando, que tiene dolores de tripa, vamos a ver qué le podemos hacer al bebé, pero vamos a ver qué está comiendo la madre y cómo está la madre, cómo es la salud intestinal de la madre. Eso es importantísimo, ¿sí? Porque a través de la leche materna habrá este traspaso. Vale. Aquí en este estudio del 2015 de John F. Cryan y Ted Dinnan, lo que dicen es que está bien establecido, lo estamos viendo, que la microbiota influye en la salud, en la fisiología del huésped, ¿no? En los últimos años, como os acabo de presentar, sabemos que va a influir en la función cerebral y en el comportamiento, ¿sí? Y lo que vemos es que la maduración de la microbiota, más o menos, es un proceso dinámico que tarda en tener una microbiota parecida a la del adulto unos 2-3 años, ¿no? Entonces, tenemos este periodo que luego hablaremos, es esta ventana de oportunidad que me gusta llamar, ¿no? Pues que es desde el embarazo hasta los 3 primeros años, tenemos ahí una ventana de pues, casi 4 años, ¿no? Donde estamos ayudando, o no, pero estamos influyendo sobre el desarrollo del sistema nervioso central, ¿no? Sobre la función del sistema nervioso, también del sistema inmunitario, ¿no? Y aquí, para ir acabando con esta idea, que yo creo que va quedando clara, ¿no? Pero lo que vemos, lo que aporta el estudio es que interrupciones aberrantes, habla de esta palabra, de aberrantes, ¿no? Como antibióticos o como intervenciones que tengan un alto impacto en la microbiota del bebé, ¿vale? Va a jugar, o sea, puede dejar un sello a nivel de la comunicación cerebro-intestino, ¿sí? Conduciendo a un riesgo de desarrollar un trastorno neurológico, ¿vale? Hechos vividos, diferentes situaciones como traumas, en este caso hablamos de un trauma químico para la microbiota, como puede ser un antibiótico, pero cualquier hecho así aberrante podría generar sellos que pudieran favorecer ese desarrollo, ¿sí? Entonces, también debemos tener claro que existe la teoría de que es tan importante la microbiota que incluso en el sistema inmunitario, en la respuesta del sistema inmunitario, este sistema inmunitario adaptativo, que sabemos en principio que nos va a ayudar a responder mejor a infecciones, ¿no? Que una vez ya nos hemos expuesto, pues se habla que este sistema inmunitario adaptativo tiene la función también de reconocer la microbiota del bebé. En los primeros meses, en los primeros años de vida, va reconociendo la microbiota del bebé para generar tolerancia a los bichitos propios, para que la respuesta de esta comunicación bacteria-célula del sistema inmunitario sea una respuesta de actividad, pero no pasada de rosca, de tolerancia, ¿vale? Respecto a microorganismos propios. Perdón. Bien, el eje intestino-cerebro, brain-gut-axis, seguro que lo conocéis, pues vamos a sumarle un nuevo protagonista, ¿no? en esta película, vamos a sumarle la microbiota. El eje intestino-cerebro vemos que se comunica por diferentes vías, el intestino con el sistema nervioso central, tenemos las vías espinales, principalmente el nervio vago, pero también tendremos la respuesta de las células inmunitarias, que viene inducida en parte por la calidad de nuestra microbiota, por el ambiente microbiológico que tenemos. Vamos a generar unas citoquinas de tolerancia, de inflamación o no. Si realmente son de inflamación, si hay una actividad del sistema inmune innato en las mucosas, vamos a encontrar que a nivel del sistema nervioso central se va a generar la respuesta de actividad del eje del estrés, del HPA, induciendo la liberación de cortisol. El mismo cortisol, seguro que ya lo conocéis, ¿no? Pero el mismo cortisol va a tener un impacto en el intestino, aumentando la permeabilidad, pudiendo generar entonces más inflamación y más señal de respuesta inmunitaria. El mismo cortisol va a debilitar ciertas bacterias, pero en cambio va a favorecer el crecimiento de bacterias
sensibles a catecolaminas y va a aumentar su virulencia, o sea, que puede generar una disbiosis, o sea, que es un círculo vicioso, pues que es importante tener en cuenta. La misma microbiota tiene la capacidad ella misma de sintetizar neurotransmisores. Todos los neurotransmisores, y hablaremos de neurotransmisores para el TDA, ¿no? Pues todos los neurotransmisores presentes en el cerebro, como el GABA, noradrenalina, la dopamina, la serotonina, están presentes en el intestino. Presentes quiere decir que se fabrican en el intestino. En gran parte algunos de ellos, como la serotonina o la dopamina, se fabrican en el cerebro. Es verdad que una vez fabricados, estos neurotransmisores no tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, pero sí que van a generar una respuesta neuroendocrina a nivel periférico. Y esta respuesta, vía linfática y vía torrente sanguíneo, sí que genera un impacto en nuestra respuesta del sistema nervioso central, ¿vale? Vamos a ver más adelante cómo la microbiota es capaz, a través del metabolito del triptófano, de influir en la activación de la astroclía. También esto hablaremos más adelante, pero es muy interesante y actualmente es una línea de investigación muy importante respecto a la microbiota, que son los ácidos grasos de cadena corta, metabolitos fabricados por la microbiota a través de, pues, el residuo alimentario que les dejamos, de fibra fermentable y otras sustancias como almidones. Y estos ácidos grasos de cadena corta van a tener un impacto en nuestra salud mental, en nuestra salud neurológica. ¿Vale? Visto de otra manera, pero hay esta relación triangular, esta relación sobre todo bidireccional, vamos a tenerlo en cuenta, ¿vale? De la microbiota con el sistema inmunitario periférico, induciendo una respuesta a otra, lo que decíamos, ¿hay tranquilidad o no hay tranquilidad? ¿Necesito activar el eje del estrés? O sea, voy a enviar marcadores citoquinas proinflamatorias, vamos a generar una respuesta por parte del sistema nervioso central o no, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues con diferentes metabolitos, con ácidos grasos de cadena corta, con la síntesis de neurotransmisores, con la estimulación del nervio vago. Bueno, hay diferentes vías, que es lo que acabamos de ver, pero siempre me gusta mucho poner esta diapositiva porque realmente resume muy bien lo que hemos comentado, ¿no? Sabemos que la inflamación sistémica periférica, a nivel del intestino, puede generar permeabilidad intestinal. Eso lo veremos más adelante. Pero esta permeabilidad puede acabar desencadenando una permeabilidad hematoencefálica a nivel del sistema nervioso central, generando esta respuesta inflamatoria, lo que se llama la neuroinflamación. Sabemos que la neuroinflamación está asociada a diferentes problemas de salud mental y en el TDA también está ahí detrás, ¿vale? Hasta ahora varios estudios informan que pacientes con TDA tienen marcadores proinflamatorios, citoquinas proinflamatorias en plasma, pues más aumentados, ¿vale? Esto va a generar esa respuesta de neuroinflamación. Y cuando hablamos de neuroinflamación, yo creo, no me acuerdo ahora si fue en el último webinar, no sé en cuál fue, si el primero o el segundo, hablamos más detenidamente de neuroinflamación, pero nada, 2 pinceladas un poco para entender lo que hay detrás de este trastorno conductual, ¿no? Que tiene que ver con la química de neurotransmisores, pero que la química de neurotransmisores lógicamente va a estar influida por el ambiente que exista a nivel neurológico, ¿no? Entonces, esta neuroinflamación da síntomas descritos como la nebulosa mental, ¿no? El famoso brain fog, puede dar alteraciones en el estado de ánimo, apatía, irritabilidad o ansiedad, ¿no? Dificultad para concentrarse o pérdida de memoria o de las capacidades cognitivas, somnolencia o lentitud al pensar,
y la neuroinflamación pues ya hemos visto o se sabe que es base de diferentes patologías neurológicas, ¿no? Todos podemos tener una leve neuroinflamación en algún momento de nuestra vida, ¿no? O sea, simplemente el hecho, por ejemplo, de no dormir bien una noche, te puedes levantar y tener ese mal día, estás más espeso, ¿no? Eso es un proceso transitorio de neuroinflamación. Esto, el problema vendrá mantenido en el tiempo, ¿vale? ¿Cómo va a generar una respuesta inflamatoria exagerada a nivel neuronal? Si miramos esto con lupa, lo que vemos es que la respuesta periférica, nos viene la respuesta a la señalización inflamatoria desde la periferia, cuando hablamos de esta relación con la microbiota intestinal y un intestino disbiótico, pues la respuesta periférica nos viene desde, la respuesta inflamatoria viene desde la periferia, perdón, y va a haber una activación de los astrocitos y de la microglía, ¿sí? Entonces, esta activación va a generar un ambiente citoquímico inflamatorio a nivel neuronal, va a haber marcadores de un aumento de citoquinas inflamatorias, de radicales libres, ¿sí? Y vamos a generar una hiperactivación, una sobreexpresión de la enzima IDO, lo que va a disminuir la fabricación de serotonina a nivel del sistema nervioso central. Fijaros, la microbiota, la serotonina que fabricaba no llegaba. Vale, no es verdad, no puede atravesar la barrera hematoencefálica, pero la falta de serotonina intestinal o la inflamación a nivel del intestino puede generar este tipo de respuesta, donde la sobreactivación de la enzima IDO disminuye la serotonina y favorece más la fabricación del ácido quinolínico, ¿no? Generando esta situación inflamatoria, esta respuesta de acúmulo, de liberación de glutamato, donde se bajan la fabricación de factores neurotróficos de soporte neuronal, ¿no? Como el factor neurotrófico del cerebro, generando un ambiente de citotoxicidad, ¿no? Entonces, es importante entender que lo que pasa en la periferia no se queda en la periferia, ¿no? Realmente puede haber o tiene esa influencia en el sistema nervioso central. La microbiota, ¿cómo influye en la activación astrocitaria? Pues mirar, a través de la dieta, con metabolitos derivados del triptófano y gracias a unos lactobacilos, entre ellos el reuteri, lo que vamos a hacer es fabricar hidrocarburos aromáticos que se unen a sus receptores y a nivel intestinal va bien para tener controlada la inflamación, sirve como marcador de protección en colitis, incluso liberando interleuquina 22, pero a nivel del sistema nervioso central, en los astrocitos, vía SOX2 frena la liberación, la expresión de núcleo factor kappa beta, ¿no? De esta cascada inflamatoria, ¿no? Entonces, ya sabemos, ya podemos quedarnos con detalles de que mejorando el tubo digestivo y teniendo una alimentación que favorezca con triptófano en la dieta y con lactobacilos que produzcan estos metabolitos derivados, ya podemos estar influyendo sobre la neuroinflamación. No nos vamos a quedar aquí. Vemos en este estudio como con ratones, voy a explicaros un poco, pero bueno, principalmente son ratones con una microbiota normal y después vemos ratones a los que le dan el antibiótico, ratones que no tienen microbiota y vemos ratones en los que les inyectan patógenos, ¿vale? Pues los que vemos es que con la microbiota normal, la actividad de la microglía es normal, no está pasada de rosca la respuesta inflamatoria, es una actividad, una maduración y unas ramificaciones estándares. No hay un exceso de actividad de la microglía, que el exceso de actividad es una característica de la neuroinflamación. Cuando sí que hay estas ramificaciones y este exceso de actividad de la microglía en los tres escenarios donde la microbiota del ratón está alterada, ¿no? Entonces, lo interesante del estudio, a donde quiero ir a llegar, es que en las tres situaciones se normaliza la actividad inflamatoria en el cerebro, dando ácidos grasos de cadena corta de los que hablábamos antes, ¿no? Estos mediadores que en principio la microbiota debería fabricarlos, pero lógicamente si la microbiota está mal no se van a fabricar, ¿no? Entonces, estamos hablando de ácido butírico, estamos hablando de ácido acético, de propionato, estamos hablando de diferentes ácidos grasos de cadena corta que más adelante veremos un poco esta intervención con más detalle, ¿vale? Cómo lo vamos a hacer.
Y aquí en este lado pues vemos, bueno, en ratones que... A ver. Vale, hay algún micro. Bueno, nada, vemos lo que hemos hablado antes de con... ¿Hola? Vale, todo bien, perdón. Con ratones, como a través de derivados del triptófano, ¿vale? Y gracias a ciertas bacterias, lo que vamos a hacer es fabricar los ligandos de aril hidrocarburos y vamos a generar un freno, una atenuación, ¿vale? En la actividad de los astrocitos, reduciendo la neuroinflamación, ¿vale? Estos son ratones con encefalopatía autoinmune, que son modelos animales, si no me equivoco, de la esclerosis. Son modelos animales de ratones que ya tienen la patología, es un contexto de neuroinflamación y donde se hace esta intervención. Encefalomielitis, eso es autoinmune, sí. Vale, ¿y qué sabemos que funciona para la inflamación también? ¿Qué podemos hacer? Todo esto quiero que tengamos en cuenta una cosa. Estamos hablando y me podéis decir, oye, Ira, pero suelta ya algo del TDA, que no me estás diciendo nada del TDA. Pero es que la idea que he presentado hace unas diapositivas es que debajo del TDA y de la expresión podemos sospechar que existe neuroinflamación y estamos tratando esto, ¿no? Y viendo esto. Entonces, ¿qué va bien para la neuroinflamación? Hay multitud de publicaciones como la cúrcuma o la curcumina, que es el principio activo, ¿no? Tiene la capacidad realmente de inducir macrófagos tipo 2 de tolerancia, ¿no? No tan reactivos, tan inflamatorios como los macrófagos tipo 1, ¿no? Tenemos aquí cómo va a atenuar la expresión de esta unión con los Toll-like receptor. Los Toll-like receptor tipo 4 son los que acaban generando esta respuesta de cascada inflamatoria cuando se ha inflamado por lipopolisacáridos de bacterias gram negativas o por diferentes microorganismos, ¿vale? Bueno, vemos al final cómo la cúrcuma puede favorecer. Os voy presentando en alguna diapositiva, lógicamente estamos aquí gracias a Marta y a Fisionat, pues algún suplemento de los que yo uso en consulta que pueden ser de utilidad en estos casos, ¿vale? Venga, vamos a hablar de la permeabilidad. De hecho, deberíamos decir la hiperpermeabilidad, ¿vale? Porque el intestino, sobre todo el intestino delgado, ya es permeable, lógicamente deben pasar nutrientes, pero el exceso de permeabilidad va a dejar pasar moléculas de un tamaño molecular más grande que activarán el sistema inmunitario, va a dejar pasar microorganismos, habrá paso de sustancias de los mismos microorganismos, como decíamos los lipopolisacáridos o peptidoglicanos, ¿vale? Bueno, diferentes tóxicos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas del aumento de la permeabilidad? Pues tener una disbiosis, o sea, tener cualquier tipo de disbiosis intestinal, desde un SIBO, un SIFO, un crecimiento de arqueas, unos parásitos, un crecimiento de cándidas, lo que queráis, ¿vale? Cualquier tipo de disbiosis. Tóxicos, hay diferentes tóxicos, algunos medicamentos que pueden generar permeabilidad, aditivos como el glifosato, hay muchos estudios, hoy no os he traído nada al respecto, pero el glifosato con neuroinflamación, con permeabilidad está muy relacionado. Colorantes, ¿vale? Si hablamos de TDA y si hablamos de evidencia, luego lo veremos, pero existen publicaciones al respecto como dietas con exclusión de colorantes, de aditivos, ¿vale? Generan mejoría en síntomas de pacientes con TDA, ¿vale? Así que tenerlo en cuenta. La endotoxemia puede ser propia por crecimiento de bichos, o sea, los tóxicos pueden venir de la microbiota si no está bien. El estrés crónico, esto es clave. El estrés de por sí genera cierta permeabilidad fisiológica, ¿vale? En una situación de estrés se supone que debemos salir corriendo o huir o luchar y tiene que ver con supervivencia, entonces cuadra mucho que se permita el paso
que aumente el traspaso de sustancias micronutrientes, agua, electrolitos, ¿no? Que se permita ese paso. Pero esto tiene que ser en una ventana corta de tiempo. No puedes estar con ese aumento de paso de sustancias, porque si detrás lo que tenemos es una infección o una disbiosis, lo que va a haber es que lo que va pasando no solo es agua o electrolitos, sino que está pasando toda esta carga tóxica que hablábamos, ¿no? La edad va a jugar un papel clave en la permeabilidad. Se sabe que a más edad, pues más facilidad para que haya permeabilidad. El alcohol, claramente, como sustancia que genera permeabilidad. Y el gluten, más allá de celiaquías, HLAs, es igual. El gluten genera dos tipos de respuesta. Hay pacientes una respuesta adaptativa con los HLAs, pero la respuesta de inmune innata la tenemos muy claro. El gluten genera una sobreexpresión de la proteína zonulina que está implicada en el mecanismo de la permeabilidad, ¿no? Marcadores de permeabilidad, estos en sangre están más en desuso, en estudios todavía los podéis ver, ¿no? Que es la medición de los lipopolisacáridos de las bacterias, o sea, partes de las estructuras de las membranas de las bacterias, ¿vale? Se pueden medir. Los transportadores, los lipopolisacáridos binding globulin, transportadores de estos lipopolisacáridos en sangre, lo podemos medir también en heces, ¿vale? Tenemos marcadores como la zonulina o la alfa-1-antitripsina, que son marcadores de permeabilidad, de daño estructural. Y luego, a veces, a pesar de que estos marcadores pueden salir bien, pues entender un poco el contexto y saber quién tienes delante y ver un poco la clínica, porque en cualquier situación de infección podría haber permeabilidad, ¿vale? Así que vamos a mirar si viene la persona con síntomas digestivos, pero también hay síntomas sistémicos, desde problemas en la piel, alergias o dolor de cabeza o etc. ¿Vale? Vale. Este estudio de cómo el estrés induce endotoxemia y una situación de inflamación de bajo grado, ¿no? Porque induce permeabilidad. Es un estudio del Leo Pruimboom. Tuve la suerte de tenerlo como profesor cuando estudiaba PNI y realmente es un estudio muy chulo para leer así en profundidad. Lo que habla es eso, cómo el estrés va a generar pues, crecimiento de ciertas bacterias sensibles a catecolaminas, como la unión con los toll-like receptors de lipopolisacáridos de estas bacterias induce inflamación, y ya tenemos estos toll-like receptors induciendo la cascada del nuclear factor kappa beta y todas las citoquinas inflamatorias, ¿sí? Y entonces el estrés crónico conduce, bueno, lo que os había dicho del mecanismo del cortisol, ¿no? Va a haber una respuesta del eje HPA, cortisol a nivel intestinal, más permeabilidad. Importante entender, porque cuando hablemos de factores, ¿no? Hemos visto, ¿no? Antes, y volveremos ahora más adelante, pero cuando hablamos de factores que influyen en el trastorno de déficit de atención, factores de riesgo, y sale la salud de la madre en el embarazo, y hablamos de infecciones, ¿no? de la salud física, pero hablamos de la salud mental y hablamos de estrés, pues que sepáis que no es que el estrés sea malo porque le tengo alergia, o sea, es que el estrés genera unos cambios, ¿vale?, neuroendocrinos, y eso va a tener unas consecuencias. Y estamos preparados para situaciones de estrés agudos, de corta duración, pero de estrés mantenidos, como actualmente en nuestra sociedad, por desgracia, hay, pues por ritmos de vida, por dinero, por un montón de situaciones que antes no habían y que realmente pues, es un desastre. ¿Vale? Aquí vemos cómo hay microorganismos que nos pueden ayudar a mejorar. Podemos hacer intervenciones con algún probiótico, con cepas que ayuden a mejorar la permeabilidad. Están ahí en verde, ¿vale? Y podemos ver cómo hay microorganismos que van a generar de por sí permeabilidad, aunque no tengamos un marcador. Y yo os he querido marcar el Clostridium difficile porque sobre todo en TDAs vamos a ver más adelante cómo hay cierta relación o puede haber cierta relación, así que debemos tenerlo en cuenta. Pero uno de los mecanismos por los cuales va a afectar a nivel conductual
tiene que ver con la permeabilidad que genera el mismo bicho, ¿no? Y esto es un poquito más de lo mismo, pero bueno, aquí hablamos de conductas pues, de ansiedad, de depresión, ¿no? Y cómo puede estar inducida por la inflamación, ¿no? Sabemos que la depresión actualmente ya se afirma así, ¿no? Que la depresión es una patología de base inflamatoria, ¿no? Pues hay que tener en cuenta cómo situaciones de estrés mantenido pueden acabar desencadenando esta cascada que nos llegue a pues, poder sufrir una depresión. ¿Y qué podemos hacer para regular esta endotoxemia y mejorar la permeabilidad? Pues el intestino necesita materia prima. Materia prima es principalmente para los enterocitos, para las células del intestino delgado es glutamina, ¿sí? También diferentes antioxidantes y vitaminas como la vitamina C, licopenos, ¿vale? Los polifenoles, todo esto. Hay probióticos, hemos visto que hay cepas bacterianas que inducen la reparación de los enterocitos. También la fibra prebiótica va a ser necesaria ya que va a favorecer la fabricación de ácidos grasos de cadena corta que tienen una actividad antiinflamatoria a nivel intestinal, ¿no? Entonces, aquí os marco con flechitas porque tanto prebióticos como glutamina como vitamina C lo podemos encontrar en este producto, el Enteroprotect, ¿no? Es muy interesante. Y para resumir y cerrar el capítulo de neuroinflamación, pues ya está una imagen, vale más que 1000 palabras, ¿no? Si arreglamos la disbiosis, reparamos el intestino, vamos a frenar el aumento de carga tóxica y el aumento de respuesta inmunitaria que subyace a esta carga tóxica, mejorando la neuroinflamación. Vale, estamos ahí en la ventana de la oportunidad. Recordar que hablamos casi 4 años, teníamos ahí para hacer las cosas bien si podemos y a veces, por desgracia, por situaciones vividas, no se puede de entrada, pues mirar después cómo lo podemos corregir, ¿no? Pero aquí está muy chulo y ya este es un estudio pues relacionando la salud del intestino, ¿no? Con el déficit de atención y bueno, pues realmente vamos a ver lo que hemos ido viendo, pero un poco por orden, pues podemos ver como la salud de la madre, o sea, lo que come, incluso el IMC, el peso de la madre, ¿no? Tiene que ver con la composición de la microbiota primero de la madre, como posibles infecciones, el estrés, como acabamos de ver en detalle, ¿no? O sí, bueno, como estas situaciones es igual, como estas situaciones pueden inducir cambios igual en la composición de la microbiota de la madre. Y esto es muy chulo porque es lo que os decía, si es que da igual si hay traspaso o no de la microbiota, que parece ser que sí que lo hay, pero es que igualmente toda esta microbiota va a generar una respuesta inmunitaria, va a haber un traspaso de endotoxinas, va a haber un traspaso de lipopolisacáridos, todo esto va a tener una influencia en el feto porque va a estar expuesto a esto y en el desarrollo del cerebro. O sea, esto es la realidad que tenemos. Entonces, bueno, está ahí, está ahí. ¿Vale? Vemos cómo la edad gestacional también juega un papel clave. Sabemos que en el último trimestre es cuando aumenta más la translocación bacteriana del intestino de la mamá al intestino del bebé, ¿vale? El último trimestre. Entonces, bueno, cuando esto no ocurre, pues tenemos un niño que va a nacer con menos población bacteriana, ¿no? Con menos carga bacteriana inicialmente, ¿no? Y más susceptible de que ese lugar acabe siendo ocupado por bacterias del exterior, hospitalarias, por bacterias de la piel, por bacterias de los tejidos, ¿no? Entonces, bueno, ahí si tenemos suerte de que hay lactancia materna,
bueno, vamos a ir compensándolo, podemos repoblar rápidamente y no hay tanto impacto, ¿no? Pero si encima estamos hablando de que no se ha podido por la situación que sea o porque no se quiere que haya lactancia materna, pues la realidad es que ya tenemos un factor pues altamente predisponente, ¿no? O que va a influir claramente en el neurodesarrollo, ¿sí? También ahora llamamos a la salud del peque, ¿no? Hostia, las infecciones, ¿no? Cuando a veces, hostia, cuántas pacientes he visto, ¿no? Como una primera infección y un primer antibiótico generó una cascada de acontecimientos y cuando tiras para atrás en la salud de un niño, una niña de 11 años y ves, haces un historial y un recuento, puedes llegar a contar las veces que ha tomado un antibiótico y hay situaciones en donde realmente, joder, es un desastre. O sea, no digo que no toque en alguna ocasión, claro que sí, para eso están, pero, hostia, la realidad es que a veces, bueno, pues tienen una sobremedicación al respecto, ¿no? Entonces eso va a influir en eso son, eso que llamaba, ¿no? Esas intervenciones aberrantes, ¿no? Esa palabra, ¿no? Que tiene tanto impacto, ¿no? en la composición microbiana. ¿Vale? Bueno, pues la alimentación que va teniendo, lógicamente, si toma antibióticos o toma tóxicos, alguna droga, la predisposición genética la tenemos aquí, claramente, ya sabemos que hay genes implicados en el desarrollo del TDA y ahora pues el resultado, ¿cuál va a ser? Pues depende. Si la microbiota está bien, tenemos más números de tener una función cognitiva óptima. Si la microbiota está mal, tenemos más números, si sumamos la genética, pues de poder acabar expresando el déficit de trastorno de atención. Bueno, es un resumen, creo que es una imagen realmente muy chula. Y ahora un poquito en detalle en cada aspecto, pero de estudios sí que podemos ir viendo como, por ejemplo, el parto con cesárea, ¿vale? Se relaciona, lo que os decía, con menor diversidad, retraso en la colonización, sobre todo de bifidobacterias y ciertos lactobacilos, ¿vale? Veremos más adelante, como en el TDA, alguna publicación que sí que ya hay al respecto con características de la microbiota de estos niños, lo que se ve es que hay realmente un retraso, hay un déficit de colonización de bifidobacterias que inicialmente deberían estar en una proporción elevada y en cambio sucede que poco a poco van colonizando, ¿no? Van aumentando estas mismas bifidobacterias en edad más, en niños mayores, ¿no? Ya pasados los 3 años, vamos viendo cómo hay entonces un exceso de actividad de estas bacterias, ¿vale? Se produce ahí un desbalanceo y es algo interesante. Lo veremos a costa de quién, ¿no? Ya lo veremos más adelante. Lo que se ha visto en modelos animales es que el parto por cesárea está asociado con el cambio en la respuesta dopaminérgica, ¿no? Claramente un trecho característico, ¿no? de TDA. ¿Vale? Cuando son prematuros, también vemos en esta publicación en niños taiwaneses cuando son prematuros, pues tienen mayor riesgo de desarrollar el TDA y tienen síntomas significativamente más graves. ¿Vale? Igualmente, tanto prematuros como cesárea, menor diversidad bacteriana, lógicamente, ¿no? Menor tiempo, por un lado, lo que hablábamos, esa ventana de los 3 meses, ¿no? El último trimestre de embarazo, donde hay un aumento de la translocación bacteriana, pues eso que se ha perdido, ¿no? Y más cosas, ¿no? Más experiencias, no solo una situación aberrante para la microbiota puede ser un antibiótico, también experiencias, ¿no? En la infancia. Puede pasar también que las personas que sufren TDA pues hayan tenido pues, una infancia complicada o incluso ¿no? son niños o es igual o adultos ¿no? que han sido
han sido adoptados y no se sabe bien, ¿no? Cuál era la situación, ni aquí estamos hablando de embarazo, ni de coña se sabe, ¿no? Cómo fue la alimentación de la madre, ¿no? No se sabe realmente pues, si habían tóxicos o no, está relacionado pues, a tóxicos como el alcohol o el tabaco, ¿no? O sea, bueno, son factores que pueden influir, ¿no? A nivel epigenético. Entonces, bueno, que me voy del tema, perdón. ¿Pueden las experiencias en la edad, en la infancia, condicionar la respuesta en la edad adulta? Pues claramente sí, va a condicionar la maduración del neurodesarrollo, la maduración del sistema nervioso y va a condicionar la respuesta, la expresión de receptores de corticotropina a nivel intestinal, por ejemplo, o en diferentes tejidos, también en el cerebro. Vemos 3 estudios, están hechos con modelos animales, lógicamente, ¿no? Y aquí en los estudios la experiencia traumática que se induce, seguro que adivináis cuál es, porque es fácil, ¿no? de pensar qué experiencia puede afectarle de una manera importante, ¿no? A un niño, ¿no? Por la separación de la madre, ¿vale? Entonces, se hace grupos, por ejemplo, en el primer estudio, se hacen 3 grupos y a uno es el grupo control, al otro a los ratones los separan 15 minutos al día de la madre y al tercer grupo los separan 3 horas al día de la madre, ¿sí? Esto se mantiene hasta la época del destete y cuando se hace el destete y son ratones adultos y se mezclan en sociedad, lo que se hace es someterlos a los mismos factores estresantes y se ve una respuesta aumentada del eje del estrés con más catecolaminas en los ratones del grupo 3, donde habían sido separados 3 horas, un poquito más en ratones del grupo 2 y una respuesta fisiológica en los ratones controles, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que da que pensar, ¿no? A pobres ratones, ¿no? Que siempre se los putea a ellos, pero bueno, nos sirve un poco para entender, ¿no? Y extrapolar, lógicamente, ¿no? Pues estos datos, ¿no? Con cautela, ¿vale? Se ha visto cambios, ¿no? en la expresión de la liberación del corticotropin releasing hormone, ¿no? Y por la deprivación materna, ¿no? El segundo, estaba pensando, que se me ha ido, ¿eh? Pero el segundo estudio, a ver, ¿qué era? El segundo estudio, sí. Se lo ponía a los ratones en... ¿Qué se hacía ahí? A los ratones se les ponía en la incubadora. Se ponía en la incubadora 6 horas al día, ¿vale? Incubadora, simulando pues, el calor, ¿no? Corporal para que eso no afectara y tal, pero había una separación de 6 horas. Nada, los cambios en el eje, en la respuesta al estrés, estaban ahí, se mantenían alterados, ¿no? Entonces, bueno, hablamos con Marta, que es una gran terapeuta de todo lo que tiene que ver con trauma, ¿no? Muchas veces y estamos de acuerdo en eso, ¿no? En que realmente cómo hay situaciones que generan sellos y marcas, ¿no? A nivel de la memoria celular, donde hay unos cambios, donde no todo es una memoria, ¿no? Racional. Entonces, bueno, todos estos factores nos dan que pensar, ¿vale? Y aquí un poco más. Esto tiene que ver, un estudio es muy chulo también, está con depresión y ansiedad porque tiene que ver este fenotipo vulnerable, ¿no? de un aumento de corticotropin releasing factor, ¿no? Del aumento de la liberación de hormonas de estrés, pero vemos eso, ¿no? Cómo hay una vulnerabilidad genética, ¿vale? Estamos de acuerdo, puede ser que sí, pero luego están experiencias tempranas como la cesárea, separación de la madre, ¿no? Que en el desarrollo van a generar este fenotipo, donde situaciones que posteriormente se han podido vivir en una etapa temprana, como traumas, como estrés diario o bueno, diferentes situaciones que se puede vivir en una familia, el divorcio, los antibióticos, abusos, malos tratos, yo qué sé, no sé, todo lo que puede pasar y afectar, ¿no? Vemos pues, que hay unos cambios biológicos y unos cambios, ¿no? A nivel conductual y una predisposición a esas alteraciones neurológicas, ¿no? Que veíamos antes, ¿no? Que había evidencia de que la microbiota tenía un papel en esto. Pues bien, lo que se ha visto es que intervenciones con probióticos y prebióticos, hay muchos papers que
demuestran cómo va a bajar la liberación de corticotropin releasing factor, va a aumentar la liberación del factor neurotrófico del cerebro. O sea, realmente se puede intervenir en un tanto por ciento, lógicamente, que a nadie se le vaya ahora pensando que el DIDAC cree que esto lo va a solucionar todo y intervención única, ni mucho menos. Hemos empezado diciendo cómo era de importante en estos casos esa mirada, ¿no? Esa mirada multidisciplinar, ¿no? Pero es un factor para tener en cuenta, ¿no? ¿Vale? La microbiota y el déficit de atención, ¿vale? Una nueva perspectiva, ¿no? Un nuevo enfoque, yo creo que es una visión a nivel de futuro que puede ser prometedora, ¿no? Entonces, las alteraciones en los primeros años de vida sabemos que modifican estructura, ya lo hemos visto, que influyen en la neurogénesis, en el neurodesarrollo, en las sinapsis, hemos visto en el factor neurotrófico, ¿vale? Hemos visto cómo recién nacidos por cesárea, ¿vale? O a los que se les administró antibióticos tienen un mayor riesgo a desarrollar estos trastornos, y a la vez se ha visto, por ejemplo, como intervención interesante, que los suplementos de omega 3 pueden mejorar esta conducta, ¿vale? En este estudio también habla de que una dieta sin gluten ni proteína láctea, sabemos que son dos proteínas altamente antigénicas, ¿no? Con una carga antigénica importante, ¿vale? Así como, sobre todo, una eliminación, bueno, esto es otro estudio, perdón, ahora me iba con los colorantes, pero bueno, luego la intervención con una dieta cetogénica, cómo podría mejorar, ¿no? esta situación. Esto lo explico, creo que lo expliqué con más detalle en la otra webinar que hablábamos de neuroinflamación ahí y cómo la dieta cetogénica puede ser una herramienta, ¿vale? Hay mucha evidencia de cómo inducir la cetosis puede ayudar a polarizar un sistema inmunitario menos inflamatorio, más reparador, más tolerante, ¿vale? Más M2. Incluso, fijaros, aumentando el omega 3, la sociabilidad y la capacidad de relacionarse. Sabemos que el omega 3 está compuesto por principalmente EPA y DHA. Sabemos que el DHA, bueno, los dos influyen en la fabricación de diferentes mediadores de resolución de la inflamación, o sea que por defecto los dos nos pueden ayudar, pero sabemos específicamente que en el sistema nervioso central el DHA va a formar neuroprotectinas, ¿no? Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta porque realmente va a ser una muy buena intervención para bajar la neuroinflamación. ¿Vale? Tenemos aquí otro estudio y va por el mismo camino. El omega 3 influye en los niveles de neurotrofinas, ¿vale? Aumenta el crecimiento y la supervivencia de las mismas neuronas y aparte realmente se ha visto niveles más altos del factor neurotrófico asociado al cerebro, ¿no? También, como vemos, puede influir en los niveles de neurotransmisores asociado a la actividad del GHPA. ¿Vale? Hay GHPA, ya sabemos, ansiedad, hiperactividad, impulsividad, ¿vale? Entonces, todo esto puede ser interesante. Hablaremos de suplementos, pero que nadie se le vaya a la olla. Vamos a empezar la A, la B y la C, ¿no? Primero de todo, ¿qué comen los niños, ¿no? O qué come la persona que tenga el trastorno, ¿no? Pues empecemos por decir que el pescado es la principal fuente de omega 3, que cierto es que si tenemos en cuenta que no nos interesan tóxicos, hay que afinar un poco con ingesta de pescado de calidad, con evitar pescados grandes que estén al final de la cadena alimentaria, que sabemos que tienen mucho acúmulo de metales y de tóxicos. Estamos hablando de principalmente pues atún, pez espada, tiburón, emperador, ¿no? Todos estos pescados tan grandes, pero bueno, tenemos intervenciones ahí pues con anchovitas, con salmón, con bonito fresco, con la caballa, el halibut. Aquí salen diferentes pescados, ¿no? En este estudio y vemos que, hostia, no es tanto realmente, por 100 gramos, o sea, yo me sorprendí cuando vi el estudio realmente, porque digo, hostia, pues es que es interesante porque
realmente con una cantidad que no es tanto, 100 gramos. Si os fijáis en las cantidades de EPA y DHA que se pueden obtener, son interesantes. Es verdad, no puedo obviar información, ¿no? Ocultar información, es verdad que ojo con el cocinado, con oxidar las grasas, porque estamos hablando de grasas. Bueno, es verdad que se puede perder cierta cantidad en ese aspecto, pues bueno, simplemente lo que hay que hacer es intentar que el consumo sea lo más habitual posible, ¿no? Y aquí os presento un estudio de una charla que di en patología neurológica, donde el omega 3 es interesante en el Alzheimer, pero fijaros el mecanismo, porque al final es lo que estamos hablando, ¿no? De la respuesta neuroinflamatoria, ¿no? Mirar el omega 3. Por un lado, aumenta bacterias buenas y aumenta bacterias, y esto es interesantísimo, productoras de ácidos grasos de cadena corta. Esto nos va a ayudar a tener la inflamación a raya, esto nos va a ayudar a bajar interleuquina 1, 6, TNF-alfa, ¿vale? Citoquinas inflamatorias. Esto es en esta situación de eubiosis, ¿no? de equilibrio de la microbiota. Fijaros, si nos vamos a la disbiosis, cómo puede pues, crecer bacterias malas, una barrera intestinal pinchada, ¿no? Y el omega 3 puede frenar este tipo de crecimientos y de respuesta inflamatoria. Incluso tiene la capacidad, sabemos, de atravesar la barrera hematoencefálica, induciendo lo que decíamos antes, polarizando esta microglía hacia una microglía M2, estos macrófagos 2M2, que tiene que ver con la reparación y la inmunotolerancia, ¿no? Reduciendo la respuesta de neuroinflamación. ¿Vale? ¿Das omega 3 y lo solucionas todo? No, ni mucho menos. Pero una buena intervención es mirar al intestino, dar el tratamiento que creáis necesario y asociarlo pues, a intervención con omega 3, claramente. Fisionat tiene estas perlas de omegas, tienen GLA también, ácido gamma-linoleico, pero tienen EPA y DHA, interesante, ya sabéis, los omegas siempre con la comida, ¿vale? Mezclado con la comida y bueno, donde no se llega con la alimentación y hay casos donde los suplementos son interesantes, ¿no? Más sobre omega 3 y microbiotas, que es una pasada lo que hay, pero aumenta la diversidad, bacterias productoras de butirato y reduce la inflamación. Bueno, más de lo mismo. Venga, microbiota y TDA, ¿vale? Vamos a ver qué he encontrado. A nivel de publicación, todo indica que es una vía prometedora, pero todavía no hay mucha publicación, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué hemos encontrado. En este estudio del 2018, efectos de la microbiota intestinal en el cerebro, ¿vale? Del paciente con TDA, ¿qué efectos tiene? Pues mira, la microbiota intestinal puede modificar la permeabilidad, ya lo hemos visto, ¿no? Creo que esto está clarísimo, ¿no? Puede modificar porque sintetiza pues, neuropéptidos, lo hemos visto a través de precursores, lo que va haciendo puede fabricar dopamina, en un 50-60% está fabricada en el intestino, la noradrenalina, la serotonina en un 90%, se dice aproximadamente, se fabrica en el intestino, ¿vale? Pero claro, si la microbiota no está bien, ojo, porque también hay metabolitos de bacterianos, ¿no? De los mismos microorganismos y puede haber un exceso de amoníaco, de indoles, de aminas, puede haber diferentes sustancias que generen una sobrecarga hepática. Mantenido en el tiempo, podemos empezar a tener ahí síntomas, ¿no? Ahora veremos más adelante esto, cómo lo linkamos bien ahí con el TDA. La activación y desactivación del sistema nervioso autónomo, o sea, del vegetativo, ¿vale? Sobre todo a través del nervio vago, principalmente, ¿vale? Y la modulación, hemos visto, del factor neurotrófico derivado del cerebro, ¿no? O sea, que influye en la expresión génica en el hipocampo, ¿vale? Esto yo creo que lo hemos visto. No sé si estoy yendo muy rápido, la verdad no lo sé, como no tengo el feedback, veo 4 caras. De momento no hacéis mala cara, pero no sé cómo voy. En cualquier caso, como luego esto queda colgado, ¿sabes? Tenéis ahí la presentación y lo podéis ir revisando, ¿vale? Respecto
TDA y esta relación con la microbiota, pues vemos estas vías que ya lo habíamos visto cuando se ha hablado del eje microbiota intestino-cerebro, ¿vale? Pero cómo se comunica la microbiota con el cerebro, ¿no? En personas con déficit de atención, pues a través del nervio vago, a través de vías neurológicas, precursores de neurotransmisores, de derivados del triptófano, de aril hidrocarburos, ¿vale? Todo lo que hemos ido viendo, a través de una vía inmunitaria. Acordaros, ¿cómo está el intestino? Interleuquinas inflamatorias o interleuquinas reguladoras, tranquilidad, Treg, ¿vale? Pues depende del ambiente que haya a nivel periférico, habrá un ambiente a nivel central, ¿no? Entonces, claramente, ¿no? Esto está, se entiende perfecto, ¿no? Y esto esquemáticamente, un poco de más color y que no se entre por los ojos, pero está guay. Nervio vago y aquí todo lo que hablábamos. ¿Qué hace la microbiota para el neurodesarrollo? Pues fabrica neuropéptidos, precursores de neurotransmisores, puede haber compuestos nocivos y los marcadores de inflamación de las células del sistema inmune, la respuesta inmunitaria. ¿Vale? Un poco más de lo mismo, pero es un estudio muy completo. ¿Vale? Y venga, aquí es de los pocos estudios donde he encontrado eso, en grupos de pacientes con TDA, pues qué diferencias puede haber, ¿no? En el estudio dice que todavía falta pues estudios de más de muestras más grandes, con estudios de secuenciación, que se debería hacer pues, más mantenido en el tiempo y ver los cambios que se producen. Algo que se ha encontrado es que ya en TDAs, no de los primeros años, de 2-3 años, sino hablamos a partir de los 6, hablamos de TDAs ya de niños o niñas, se ve una abundancia de especie, una diversidad, un crecimiento de especies de Bifidobacterium. ¿Vale? Esto es lo que se ha encontrado. Y esto genera un aumento de este gen, el CDT para los amigos, ciclohexadienil deshidratasa, ¿vale? Que tiene que ver, está involucrado en la fabricación de la dopamina, ¿vale? Principalmente generando acúmulo de fenilalanina. ¿Vale? Esto es lo que tenemos de momento. Claro, lo que dice es que, claro, ojo con tener un exceso de fenilalanina, porque de la misma manera que sabemos que el 5-HTP o que la serotonina es igual a la serotonina o la dopamina, no pasa la barrera hematoencefálica, no puede pasar. Lo que sí que vemos que pasa son los precursores, el triptófano, la fenilalanina, la tirosina, pero claro, el tema está en que usan los mismos receptores, ¿no? Entonces hay una competencia ahí para atravesar la barrera hematoencefálica, ¿vale? Y influye negativamente en la neurobiología, ¿vale? Un poco, este estudio es para leerlo, pero bueno, está ahí, ¿vale? Dice esto. Entonces, ¿cómo influye? ¿Cuál es el mecanismo? Pues principalmente provoca el sello este distintivo, ¿no? Del TDA, que es una disminución en la anticipación de la recompensa neuronal, ¿vale? Niveles más bajos de dopamina principalmente. Vemos también en la microbiota de estos pacientes pues este aumento de las familias de Bifidobacterium, que son actinobacterias, ¿no? A expensas de Firmicutes, o sea, hay una reducción o podemos encontrar una reducción de lactobacillus, podemos encontrar una reducción de Clostridium cocoides, por ejemplo, productores de butirato, ¿no? Del ácido graso de cadena corta, ¿no? Que hemos hablado antes, ¿no? Y también existe una menor diversidad, que esto ya lo veíamos con esa predisposición cuando son casos de prematuridad o de parto por cesárea. Se encuentran niveles plasmáticos de factor neurotrófico del cerebro más bajo, ¿vale? Sugiriendo que puede estar implicado en la patogenia. Ya hemos visto que de hecho esto tiene que resonar con la diapositiva del principio de la neuroinflamación ahí al detalle, donde veíamos cómo la neurotoxicidad por el aumento de glutamato generaba una depleción del factor neurotrófico y lo que está diciendo ahí es que seguramente, ¿no?, estos niños con TDA existe un componente de neuroinflamación de base, ¿no? Hemos visto una cepa en concreto, Bifidobacterium longum, cómo normaliza el comportamiento y la expresión
de este factor neurotrófico. Esto es interesante, ¿vale? Porque cuando hablamos de bifidobacteria, pues esto al final hay que ir a cepas concretas y ver mecanismos, ¿no? Pero bueno, es interesante, ¿vale? Dentro del concepto de psicobióticos, que ahora hablaremos más adelante, pues el Bifidobacterium longum es una intervención ahí a tener en cuenta, ¿vale? Va, microbiota, me encanta el título, ¿no? Microbiota participa ahí y disfruta de las redes sociales, ¿no? O sea, realmente la microbiota influye, ¿no? En la capacidad de sociabilizar, ¿no? Y en este estudio, una vez más, con pobres ratones, ¿vale? Lo que se hace es coger a ratones y ratones con baja cantidad de lactobacillus, sin microbiota, ahora no me acuerdo, os engañaría. No me acuerdo ahora si son gen-free, bueno, no lo sé, pero sé que la baja cantidad, la depleción de Lactobacillus reuteri, ¿vale? Baja los niveles de oxitocina. Y los niveles de oxitocina en el núcleo paraventricular va a generar potenciales de acción menores en las neuronas dopaminérgicas, ¿vale? O sea, menos lactobacillus reuteri, menos oxitocina, menos dopamina, menos sociabilidad, ¿vale? Y cuando se da probióticos, intervenciones, creo que es si no voy equivocado, diría que era 4 semanas, ahora dudo, pero 4 o 6 semanas, va por ahí. Se genera una respuesta a niveles más elevados de oxitocina, niveles más elevados del potencial de acción ahí en las neuronas dopaminérgicas y aumentando la conducta social exploratoria de los ratones. Es revertido, a pesar de tener Lactobacillus reuteri, esto es revertido cuando se hace una vagotomía. Entonces, sabemos incluso pues, que esta conducta viene inducida por esta señalización ahí en el nervio vago, ¿no? Muy interesante, la verdad. Y hay diferentes microorganismos, como las pseudomonas o los Clostridium. De Clostridium hay diferentes, pero el Perfingers principalmente. Habíamos visto antes cómo el Perfingers podía dar permeabilidad, ¿no? Y todo lo que se asocia a la permeabilidad, ¿eh? En respuesta del EGHPA, neuroinflamación, tal. Pero es que el Clostridium, además, libera una toxina, quizá ya la conocéis, quizá ya os suena, el pecresol. El pecresol inhibe la tirosina hidroxilasa. ¿Vale? Atención ahí, porque si frena la enzima que favorece el paso de tirosina a dopamina, ya tenemos un contexto, fijaros, un contexto favorecedor de intestino que no está bien, permeabilidad, inflamación periférica, EGHPA activo, neuroinflamación, pero es que encima endotoxemia por crecimiento de Clostridium y aumento de este pecresol, y el pecresol encima me remata porque me dificulta la fabricación de dopamina. ¿Vale? Entonces, ¿el TDA es un trastorno neurobiológico influido por neurotransmisores? Sí. ¿Es siempre un déficit de neurotransmisores por un factor genético? No. ¿Vale? Entonces, eso hay que tenerlo ahí presente. Podemos mirar en una analítica de heces, podemos encontrar, un perfil, una respuesta de este tipo, donde tenemos los Clostridium perfingers altos, donde vemos poca producción de ácido butírico, la hemos liado porque no hay capacidad de control de la inflamación periférica, ni mucho menos va a llegar el ácido butírico a tener una influencia sobre la microglía, como nos gustaría, sobre la neuroinflamación. Es imposible, no hay control a ese nivel. Y aquí vemos aumento de diferentes tóxicos, metabolitos putrefactivos de las mismas proteínas proteolíticas, y encima los rematamos, porque aquí el pobre tiene una actividad de la beta-glucuronidasa, de esta enzima, que hace una reabsorción de tóxicos, ¿vale? O sea que realmente es un sobrecrecimiento con reabsorción de tóxicos. Y si esto lo miramos en orina, lo que vamos a ver es diferentes metabolitos altos. Pueden haber metabolitos fúngicos, porque puede haber algún tipo de crecimiento fúngico,
pero el metabolito que os comentaba, el P-cresol, lo tenemos aquí, ¿vale? Y lo podemos encontrar algo en orina, alto, perdón, en orina. Bueno, tenemos aquí posibles intervenciones. La realidad es que si lo he hecho como me hubiera gustado, ni que sea un poco bien, la realidad es que hasta este punto ya deberíamos tener ahí, ¿no?, por mano, que realmente intervenciones, claro que las hay, y ahora vamos a ir a cosas más al detalle, pero la realidad es que, coño, la intervención, estamos hablando de microbiota, pues tener una situación inmunológica de respuesta neuroendocrina a nivel intestinal que no sea de inflamación. Eso es lo primero que nos tiene que venir a la cabeza. Aparte, hemos visto cómo la cúrcuma, cómo el omega 3 pueden ser intervenciones interesantes. Y hemos visto cómo algún tipo de lactobacillus puede ser también interesante, ¿vale? Vamos ahí y vamos al concepto de estos dos cracks, estos dos personajes, Ted Dinnan, John F. Cryan, padres del concepto de psicobiótico. Psicobiótico son bacterias, cepas bacterianas con una actividad positiva en nuestra neurobiología, ¿sí?, en nuestra salud mental, ¿vale? Para quien no lo haya leído, si no lo habéis leído, este libro no tiene desperdicio, es guapísimo, La revolución psicobiótica, y habla de cómo nace este estudio, de la influencia, un poco los mecanismos que yo también os he contado y la relación con diferentes patologías, ¿vale? Respecto al TDA no habla, ¿vale? No lo vayáis a buscar con esa intención, habla, creo que sí, del trastorno de espectro autista, este sí, ¿vale? TDA no, pero bueno, es un libro muy bueno, la verdad, ¿vale? Psicobióticos, un nuevo, ¿no?, en este estudio se plantea, ¿no?, una nueva intervención ahí para enfermedades de salud mental. Parece ser que como mínimo deberíamos contemplar esta intervención acompañando cualquier tipo de tratamiento, ¿no? Y este es el resumen, ¿no?, donde una microbiota que está bien, pues va a favorecer una absorción buena de nutrientes, una respuesta no inflamatoria por parte del sistema inmune, ¿sí? Va a fabricar lo que hablamos, ácidos grasos de cadena corta, neurotransmisores, citoquinas antiinflamatorias, ¿no?, todo esto. Y al revés, perdón, que se me ha ido santo al cielo, que al revés, que cuando esto no está bien, pues vemos aquí cómo tenemos un contexto favorecedor. Bueno, es que es repetir un poco lo mismo, entonces vamos a pasarlo, ¿vale? Precursores de las monoaminas, o sea, de dopamina, adrenalina, serotonina, sabemos que están implicadas en el trastorno del TDA, pues vamos ahí con cepas específicas, ¿vale?, para fabricar GABA, para fabricar serotonina, para fabricar dopamina, acetilcolina, ¿vale? Tenemos ahí un poco de aproximación ya. Aquí ya vamos, ¿vale?, un poquito más al detalle. Fisionar tiene Florium, un probiótico multicepas, donde tenéis estas 5 cepas que os he marcado. Fijaros, para ansiedad, ¿qué cepas van bien? Estas. Para depresión, ¿qué cepas van bien? Estas. Para el estrés, estas. Actualmente ya también podemos encontrar, porque al final todo es marketing, pero podemos encontrar laboratorios donde no tiene el nombre del probiótico de turno, sino ya es un psicobiótico, es una microbiota psico, hay diferentes nombres en el mercado, ¿no? Ya se está dando como probióticos para, depende de lo que queramos estar, ¿no? El probiótico para el estrés, para no sé qué, ya, bueno, aquí han visto la gallina de los huevos de oro. ¿Vale? Aquí tenéis algunas referencias, os lo miráis, de publicaciones con la relación entre la cepa y la mejoría a nivel cognitivo, a nivel conductual, ¿vale? Vais a ver diferentes cepas, ¿vale?, cómo pueden modificar, pues, la salud neurológica. Ácidos grasos de cadena corta, una intervención. Primero hemos hablado de probióticos, ahora hablamos de prebióticos. Damos fibra alimentaria y la microbiota va a fabricar acetato, propionato, butirato, y ya sabemos que tiene un efecto a nivel sistémico y sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Me había avanzado antes con esa diapositiva con los ratones, ¿no?, pero ya vemos que influye en la activación de la microglia,
de la astroglía, en la función y la reparación de las neuronas, ¿vale? Así que ácidos grasos de cadena corta. Tiene una función local a nivel del intestino, fijaros todo lo que hace a nivel de producción de moco para reparar, da energía al colonocito, induce la fabricación de linfocitos T reguladores, ¿vale? Generando una situación de calma, o sea que en cualquier, por ejemplo, yo cuando trabajo con una persona con colitis, pues ácidos grasos de cadena corta ya no solo es que coma, es que se da en suplemento incluso, ¿no? Porque queremos fabricar grandes cantidades de TREC, una reparación del colonocito, es espectacular, ¿vale? Esto. Entonces, respecto a la neuroinflamación, vamos a ver qué relación tiene con la neuroglía y con la astroglía, y lo dejaremos, ¿vale? Venga, el butirato influye en la maduración y la activación, lo hemos visto en los ratones. El butirato y el propionato inhibe histonas de acetilasas, esto va a modular la actividad de la glía, y el acetato también disminuye la expresión de citoquinas inflamatorias. Es que estamos hablando de que los ácidos grasos de cadena corta son la caña, y para como intervención, o sea, simplemente hay que comer fruta, verdura, hortalizas, o sea, es que lo tenemos ahí, lo tenemos a mano. Pueden modular neurotransmisores, factores neurotróficos. El propionato y el butirato, mira, regulan la expresión de la triptófano 5 hidroxilasa y la tirosina hidroxilasa. Estos ácidos, el Clostridium me frenaba la tirosina hidroxilasa, pero fijaros, propionato y butirato va a recuperar ese funcionamiento, ¿no? O sea, una microbiota sana va a mejorar el funcionamiento de estas enzimas que acaban fabricando los neurotransmisores, ¿no? Y esto es lo que tenemos que hacer, principalmente, que no haya una base de cereales refinados, de azúcares, de zumos, de grasas de mala calidad hidrogenadas. Pues esta es la realidad. Entonces, ácidos grasos de cadena corta, se necesita fibra fermentable, o sea, fruta, verdura, tanto cruda como cocinada, y ya está, principalmente eso. A nivel de suplementos, hay diferentes laboratorios que están trabajando, pues aquí tenemos, bueno, pues ácido butírico directamente, ¿no? Principalmente será el ácido butírico. La realidad, lo que encontramos en suplementos es esto, porque es el que se ha visto que tiene impacto tanto a nivel local como sistémico, ¿no? Y el Symbioint, que eso es midón resistente, es para fabricarlo. Están dando la comida de las bacterias para que lo fabrique el ácido butírico, ¿no? También he encontrado, y os he presentado dos estudios más, así detalles de intervención y ya acabamos, ¿vale? Os presento la Bacopa monieri, esta planta que parece que tiene realmente una actividad sobre los neurotransmisores, tanto serotonina, acetilcolina como GABA, ¿vale? Vemos varios estudios, os he traído dos, donde, bueno, la muestra no es muy grande, pero es interesante porque es en niños, no hablamos de ratas, ¿sí? Y entonces, en este estudio, pues se ve que sin efectos secundarios realmente hubo una mejoría en la sintomatología, tanto de hiperactividad, autocontrol, el déficit de atención mejoró bastante, la impulsividad, ¿vale? El tratamiento, es verdad, duraban 6 meses. Hablaba el estudio de que en intervenciones de corta duración no se vio cambios en la respuesta, y no sé si era a partir de los 3-4 meses, ¿vale? El estudio duró 6 meses. Aquí en este segundo, un ensayo clínico, pero ya de un número más grande, 120 niños y adolescentes, y lo mismo, la intervención con Bacopa y estas dosis, ¿vale?, resultaba eficaz en la mejoría de los síntomas, principalmente de déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. Bueno, interesante porque sí que hay cositas ahí publicadas, ¿vale? Y este producto de Fisionat es espectacular, porque realmente tenemos en una sola pastilla los 300 miligramos de la Bacopa, tienes la coenzima Q10, la fosfatidilserina, glutatión, vitaminas D, bisglicinato de zinc. Bueno, está muy bien. Para estos casos puede ser una buena intervención. También hay un estudio, o hay varios estudios, perdón, con el extracto de la corteza de pino, ¿vale? Y
y la disminución en la eliminación a nivel urinario. Se medían las catecolaminas y marcadores de estrés oxidativo y había una reducción, ¿vale? Mejorando la clínica. Y tenemos suplementos, porque sí que tenéis suplementos del extracto de corteza, de picogenol, por ejemplo, pero realmente encontré este y me pareció muy interesante porque el mismo suplemento lleva algún probiótico, el extracto de corteza de pino, ¿sabes? Vitamina C, vitamina D, me pareció un bueno, no sé, lo vi ahí, ¿eh? No lo conocía porque antes trabajaba de manera aislada con el extracto, pero bueno, al encontrarlo me pareció interesante enseñaroslo. ¿Vale? Y acabamos con el estudio de alimentación. En este metaanálisis, ¿vale? Con niños TDA se ha visto que responden bien a nivel de síntomas, ¿vale? Con una reducción de aproximadamente el 40%, dice, de los síntomas del trastorno. De acuerdo con la teoría del exceso de opioides, ya sabemos, seguro que conocéis, esta teoría donde la caseína, la gliadina forman caseimorfina, gliasmorfina, ¿no? Estas proteínas tan complicadas a la hora de digerir, cómo pueden fabricar estos opioides, ¿no? Estas fake hormones, estos opioides, ¿no? Que influyen de una manera falsamente, ¿no? A nivel hormonal. ¿Vale? Es como que, bueno, pues mucha leche, mucho gluten, pues mucha dispersión, falta de concentración, ¿no? Realmente esta teoría. Y para acabar, ahora sí, esta imagen, siempre que hago las charlas me gusta porque resume un poco, bueno, hay una relación bidireccional, microbiota al sistema nervioso central, pero a veces cuando nos planteamos, oye, ¿qué le influye a la microbiota? Pues que sepáis que la microbiota le influye tu vida, le influye todo, o sea, le influye lo que comes, el estrés que tienes, si descansas, si haces deporte, si te relacionas a nivel social, ¿vale? Estos factores ya los habíamos visto, ¿vale? Sí, cuando en la ventana de oportunidad, ¿no? Cuando se está fabricando, ¿no? Pues todos los factores que pueden influir, pero luego en ya una edad más adulta pues va a afectar todo. Es que todo esto, y esto va a inducir respuestas de inflamación o no a nivel del sistema nervioso central. ¿Vale? Aquí tenéis, vaya, ha quedado este como si fuera muy especial, bueno, me da igual. Tenéis 4 libros interesantes, ¿vale? Me gusta, bueno, todos están bien. Y nada, por mi parte, muchas gracias, ¿vale? Me he alargado un poco, a disculpar, y bueno, con más ganas pillaréis la cena. Perdón.